hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendo porque me amó y me libró de vergüenzas mí, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
Aleluya. Quiero invitarles a meditar en la palabra del Señor. Hay una hermosa historia en el capítulo 3 del libro de Hechos. Dice de la siguiente manera: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y él ha traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pudiese pedir limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento sus pies tuvieron firmeza y sus tobillos fueron afirmados. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado en la entrada del templo para pedir limosna en el templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que Dios bendiga su palabra. En este pasaje hay muchas historias y lecciones que usted y yo podríamos aprender, pero quiero tomar 3 puntos que son muy importantes y que en este tiempo pueden hablar mucho a nuestra vida. Hay 3 verdades fundamentales en este pasaje: la unión, la oración y la fe. Insisto, la unión, la oración y la fe. Primero, si vemos en el primer versículo, Pedro y Juan no subieron cada uno por su lado. ¿Qué dice la palabra? Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué? A la hora novena, la hora de la oración. Eclesiastés hace énfasis en que son mejor 2 que 1. Habla acerca de la unidad que debemos tener entre nosotros, entre los hermanos, entre los del pueblo de Cristo. Es la unidad que debe haber en el núcleo familiar. Hay muchos lemas y eslogan o dichos que se hablan acerca de la unidad. La unión hace la fuerza, la unión es el poder del pueblo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos estar unidos los unos a los otros. Si uno se cae, el otro lo levantará, dice Eclesiastés capítulo 4, verso 10. Si 2 están de acuerdo en la tierra, serán aceptados en el cielo. También lo dice Mateo en el capítulo 18, versos 19. Era importantísimo estos Pedro y Juan, como hijos de Dios, como discípulos del Dios viviente, que de alguna manera impregnaran a los demás acerca de la importancia de la unión que había en ellos. Ellos iban al templo a la hora novena para orar. Hoy día tenemos a lo mejor restricciones para venir libremente al templo, aun cuando en lugares ya se ha normalizado, nosotros seguimos con esas restricciones de parte del gobierno para poder reunirnos comúnmente en el templo, como lo hacíamos cada domingo. Pero ahí en tu casa, donde estás recibiendo esta palabra, también es templo del Señor y debes declararlo. Ahora la pregunta es: ¿hay unidad en mi hogar? ¿Hay unidad entre los hermanos en el pueblo de Cristo? ¿Hay unidad con mi núcleo cercano, mi núcleo familiar, con mis hijos, con mi esposa? ¿Hay esa unión? Pues la palabra de Dios nos manda a que usted y yo podamos estar unidos. Ahora,
La consecuencia de esta unidad siempre va a ser bendición para nuestra vida. Recordemos, como leíamos hace unos segundos atrás, acá se suscitó un milagro, pero este milagro no llegó así de la nada, no. Hubo unión de Pedro y Juan. Había esa búsqueda de parte de ellos. Recuerde que le dije que habían 3 verdades fundamentales en este pasaje: la unión, la oración y la fe. Ellos tenían claro el tiempo de oración. El verso 1, nuevamente lo repito, decía que subía Pedro y Juan al templo. Lo digo literalmente como la palabra de Dios lo dice en el capítulo 3, verso 1 del libro de Hechos. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos apartaban el tiempo necesario para la oración, porque la oración mueve el brazo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, ¿cuál es la respuesta? Él va a escuchar. Si nos humillamos delante del Señor y vamos en oración, Él escuchará. La oración abre la puerta de la revelación, trae a nosotros bendición. Jeremías capítulo 33, verso 3, muy conocido, lo dice, y usted debe saberlo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. La oración fortalece la vida del creyente. Recuerde, unión, oración y fe. La fe abre la visión espiritual. Mire lo que dice el verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Más adelante dice: él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Ahora, probablemente él esperaba recibir una limosna, pero lo que él recibió fue mucho más de lo que esperaba. Él probablemente con esa limosna iba a alimentarse, cubrir sus necesidades, básicas o urgentes, pero lo que Dios tenía para ellos a través de Pedro y Juan era realmente cubrir su necesidad, no solamente física, sino espiritual. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la fe? Abre nuestra visión espiritual, crea expectativa, nuestra fe genera confianza, y lo que sucedió en el verso 7 y verso 8 fue el resultado o la consecuencia de esa fe. El 7 y 8 dice: tomándole de la mano derecha le levantó, al momento se le afirmaron los pies y sus tobillos, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué tremendo milagro de parte del Señor. Pero esto no fue así de la nada, porque Dios no obra si no hay un propósito en cada una de las cosas que Él hace. Al ver la unión de estos hombres, Pedro y Juan, al ver que buscaban en oración, estaban revestidos del Espíritu Santo. Y este hombre, al depositar su fe en estos discípulos de Jesús, pudo obtener mucho más que una limosna, sino pudo obtener primero la libertad en su espíritu y pudo moverse libremente, dejando atrás sus discapacidades. El verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La unidad, la fe, la oración son 3 ingredientes que en su vida como hijo de Dios no pueden faltar. A veces queremos el resultado, queremos el milagro,
queremos la provisión, queremos lo que estábamos pidiendo, pero ojo, hay un proceso. Y ese proceso yo tengo que aprenderlo a vivir en unión con los míos, aferrarnos a las manos de Dios, aferrarnos a sus promesas, aferrarme a mi familia. De esa manera puedo buscarle en oración y la fe que yo deposite en Cristo Jesús va a ser el milagro que yo necesito. 3 ingredientes importantísimos en su vida: unidad, oración y fe. Que Dios nos bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe todo.
y en lo que harás.